Los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de defendernos, incluso de nosotros mismos. Es por eso que la historia ha visto nacer poderosos ejércitos capaces de causar una devastación, solo comparable a la de desastres naturales. Y el día de hoy te he traído una recopilación de aquellos que han sido los más letales, devastadores y efectivos de la historia humana. Te presento los 6 ejércitos más poderosos de la historia. El Imperio Otomano fue un estado multiétnico gobernado por la dinastía Osmanlí. Fundado en 1299, su poder y dominio perduró hasta 1922, más de 600 años. En su apogeo, el ejército otomano llegó a conquistar un territorio terriblemente vasto, abarcando el norte de África, el sudeste de Europa y parte de Oriente Medio. Su letalidad y eficacia radicaba en la potencia de sus armas. Mientras que la mayoría de sus enemigos aún luchaban con armas medievales, los otomanos ya utilizaban mosquetes y cañones. A esto súmale sus poderosas tácticas de batalla y la tenacidad de sus soldados. De igual forma, los otomanos contaban con unidades de élite conocidas como jenízaros, los cuales eran soldados entrenados desde la más tierna infancia, por lo que su poder como unidades de infantería era monstruosa. Entre los mayores logros del ejército otomano se encuentra el haber derrotado por sí solo al poderoso Imperio Bizantino, con la conquista de Constantinopla, la cual en ese momento se tenía como una ciudad completamente impenetrable y segura. Ahora nos trasladamos a la Europa occidental para conocer una de las unidades de infantería más poderosas de la historia. Hablamos de los tercios españoles. Al servicio de los reyes de España, los tercios libraron grandes batallas en las que demostraron su disciplina y efectividad. Fueron tan grandes que incluso se les considera los herederos de las legiones romanas y los hoplitas griegos. Conformados por 3.000 soldados, divididos en 8 compañías de piqueros y 2 de arcabuceros, los tercios marcaron el renacimiento de la infantería y pusieron fin a la hegemonía de la caballería pesada tras un milenio. Desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, los tercios españoles mostraron su dominio en la mayoría de batallas que libraron. Y es que su disciplina y gran capacidad de adaptación al campo de batalla les valía para dominar rápidamente el curso de las contiendas. Una táctica bastante usada por los tercios fue la encamisada, táctica que consistía en que un pequeño grupo de los mejores soldados se infiltraban en los campamentos enemigos causando grandes estragos, ya fuere destruyendo armamento o matando enemigos de forma silenciosa. No en vano los tercios fueron temidos y respetados en toda Europa. Alejandro Magno es un nombre que resuena en la cabeza de muchos. Aunque no seas un entusiasta de la historia, seguramente has oído hablar de muchas de sus hazañas. Este hombre fue el rey más icónico del Imperio de Macedonia, además de haber sido comandante supremo de uno de los ejércitos más poderosos de la antigüedad, la Armada Macedonia. Este ejército era fuertemente temido por su falange macedonia, la cual era una formación de batalla de infantería, prácticamente impenetrable. Haciendo uso de la zariza, los soldados adoptaban una formación con prácticamente ninguna apertura. A esto súmale la vasta sabiduría militar de Alejandro Magno. Y es que bajo su liderazgo, la Armada Macedonia llegó a conquistar una cantidad monstruosa de territorios, pasando desde Asia, África y Europa. Inclusive, el gran imperio aqueménida, el más extenso de los imperios persas, fue derrotado y conquistado en el 330 a.C. Aunque finalmente este periodo de gloria culminaría con la muerte de Alejandro Magno, ya que tras divisiones internas, el gran imperio macedonio vería su final contra un ejército mucho más preparado y poderoso, el cual veremos más adelante en este video. En esta posición mora uno de los ejércitos más poderosos, brutales y trascendentales de la historia, el ejército mongol. Fundado por el legendario Gengis Khan, el imperio mongol fue uno de los más poderosos de la historia. Su poder militar les permitió conquistar una cantidad tal de territorios que ni Alejandro Magno ni Napoleón pueden siquiera compararse. Su estilo de vida nómada les permitía movilizar grandes cantidades de soldados en poco tiempo, y a la par de su efectividad bélica se encontraba su tremenda crueldad. Ejecuciones altamente sádicas, destrucción total de aldeas
esclavitud sexual de las mujeres de los territorios que tomaban. Los mongoles infundían terror y miedo como ningún otro imperio. Sin contar el inmenso territorio que los mongoles anexaron a sus dominios en su mejor época, lo que los vuelve tan trascendentales fue su casi sobrenatural efectividad en el campo de batalla. Bajo las estrategias militares de Gengis Khan y sus generales, los mongoles fueron capaces de derrotar ejércitos que los superaban decenas e incluso cientos de veces en cantidad de soldados. Sin lugar a dudas, uno de los ejércitos más poderosos que ha pisado la tierra. En esta posición nos encontramos con un ejército que por sí solo puso de rodillas a toda Europa. La Wehrmacht, nombre oficial con el que se le conoció al ejército nazi, fue una fuerza absoluta que a mediados del siglo XX puso al mundo entero en estado de alerta. En 1933, bajo el mandato de Adolf Hitler, el Tercer Reich se instauró en Alemania, y con ello vinieron grandes avances científicos y militares que convirtieron al ejército nazi en una de las fuerzas más poderosas que el mundo ha conocido. Propaganda, nacionalismo, astucia, disciplina, innovación, los nazis lo tenían todo. Prueba de ello es que en unos pocos meses conquistaron inmensos territorios de Europa central y occidental. Ni siquiera las potencias de Francia e Inglaterra pudieron hacerle frente. Simplemente eran demasiado poderosos. No obstante, unas decisiones muy desafortunadas de los altos mandos nazis llevaron al declive del imperio. Básicamente quisieron abarcar más de lo que podían sostener al mismo tiempo. La fallida invasión a la Unión Soviética y la fatídica batalla de Stalingrado llevaron a los nazis a su ruina. Pero eso no demerita su poder, y es que el ejército nazi fue el más poderoso de su época. No en vano, medio mundo tuvo que aliarse para hacerles frente. El ejército que mora en el primer lugar perteneció a uno de los imperios más trascendentales de toda la historia humana. ¿Recuerdas cuando mencioné que un ejército más poderoso fue el que derrotó a los macedonios? Pues helo aquí, te presento a las legiones romanas. Las legiones fueron las unidades militares de infantería por excelencia de la armada romana, llegando a estar integradas por casi 6.300 soldados, cada uno altamente entrenado. Existen muchos términos para englobar al ejército romano, pero sin duda el más apropiado sería efectivo. En apenas 3 siglos, Roma pasó de ser una simple potencia regional a convertirse en amo y señor de todo el mar Mediterráneo, así como las zonas circundantes. Y es que las legiones romanas eran una fuerza imparable. Prácticamente no existía ningún ejército que se les pudiera oponer. Incluso la legendaria Falange Macedonia no fue rival para la legión romana. Nacidos en la monarquía, mejorados en la república y finalmente alcanzando el máximo esplendor en el Alto Imperio Romano, las legiones romanas fueron el mayor y más poderoso ejército que ha pisado el planeta. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo fui Neon Bryson y nos estaremos viendo muy pronto. Chao. Infinite Power.